La iglesia Aliento de Vida de Staten Island, que pastorean los ministros Jorge y Magdalena Ortiz, presente ese día en el 1 Big Street, en la esquina de Bay Street, segundo piso, Staten Island, New York, 10304. Esta congregación es parte de la red de iglesias cristianas Aliento de Vida. Para más información llame al 718-442-7500. Hebreos capítulo 4 del 14 al 15. ¿Estamos acá? Amén. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 5 del 5 al 6. Veamos también lo que dice. Hebreos capítulo 5 del 5 al 6 dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cierre sus ojos, oremos ahí por esta palabra. Que Dios nos dirija en este tiempo que nos resta. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, y te glorificamos, te damos honra y te damos gloria. Gracias, Señor, Padre mío, en este momento, porque sabemos que tu presencia, que tu buen Espíritu Santo está aquí. Ahora te ruego, Padre, que tú dirijas este tiempo, Señor mi Dios, que tú hagas conforme a tu voluntad. Háblanos, Señor mi Dios, toma el control de esta palabra que va a ser expuesta, Señor, desde este púlpito. Haz uso, Señor, para gloria de tu santo y bendito nombre, Señor mi Dios. Y toda la gloria te la damos como siempre a ti por los siglos de los siglos, Padre, porque tuya es la gloria, la honra, el honor y para siempre, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios había dicho que el sacerdocio arónico de la tribu de Leví, de donde provenía Moisés y su hermano Aarón, es decir, más específicamente, los sacerdotes descenderían de la familia de Aarón. Las asignaciones de los sacerdotes era, entre otras cosas, una de las cosas era orar, era interceder, era presentar los sacrificios, ¿verdad?, delante de Dios. Ese era, entre otras cosas, el trabajito de los sacerdotes del Señor. Y otra también de ellas era de coordinar la adoración en el templo. Bendito el nombre del Señor. Pero Melquisedec era una persona enigmática. Los que han leído la Biblia saben, ¿verdad?, que habla que no tiene ni principio, no tiene ni fin. Melquisedec era en el Antiguo Testamento el Dios de Salem, ¿verdad? Número uno, el sacerdote más grande, ¿quién es? Jesucristo. ¿Verdad? Él es el sacerdote por excelencia. El Señor manda que retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Antes nos llamaban, ¿se acuerdan ustedes? No sé, en los campos, en los pueblos también usualmente lo dicen, le ponen sobrenombre a la gente. Y le dicen fulano de tal, fulano. No le nombran por nombre, sino le nombran por el sobrenombre, ¿verdad? Pero el Señor ahora nos ha dado una profesión. Nosotros somos cristianos, somos hijos del Dios Altísimo. Somos el pueblo de Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos el pueblo de Dios, mi hermano. Usted tiene que tenemos que aprender a ver una diferencia. Que el pueblo de Dios es diferente al pueblo que está allá afuera, ¿verdad? Hay dos pueblos, pero hay un pueblo de Dios, separado y apartado para el Señor. ¿Y quién lo apartó? Fue el Señor quien nos apartó, ¿verdad? Entonces, Él manda que nosotros retengamos lo que Dios nos ha dado. Las promesas en el Señor
tenemos que retenerlo. Una de ellas, retener es que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Si entendemos claramente que somos su pueblo, somos sus hijos, nos identificamos de esta manera, por donde quiera que usted camine y vive o trabaja, ¿verdad? Se identifica que es un pueblo separado y apartado por Dios. Hay una distinción, hay una diferencia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el sumo sacerdote es sin limitaciones de tiempo ni de espacio. Él tiene capacidad de escuchar a todos los creyentes en todo tiempo. Estamos hablando de Jesús. Cuando nosotros clamamos aquí, hay miles y miles de iglesias, de ministerios, de gente que incluso está clamando a Dios alrededor del universo entero. Pero Él tiene la única capacidad como sacerdote para siempre, porque Él es el sacerdote para siempre. El sacerdocio arónico ya pasó, terminó, pero el sacerdocio de Cristo es eterno, ¿verdad? Pero eso hace que el sacerdote por excelencia, que se llama Jesucristo, Él atiende las oraciones, las peticiones del mundo entero a una sola vez. Bendito el nombre del Señor. Tiene tanta capacidad de escuchar a millones y a millones y a millones. Bendito el nombre del Señor. ¿Estaba usted consciente de eso? Gloria al nombre del Señor. Cuando usted se acerca a la presencia del Señor, comienza a invocar, a clamar, a orar, ¿verdad? Por sus necesidades, el Señor está escuchándolo. Pero también está escuchando al hermanito que está en la Rusia. También está escuchando al hermanito que está en la Patagonia. ¿Saben a dónde queda Patagonia, por cierto? No saben. Patagonia es una de las islas que quedan más al fondo de Argentina. O sea, hasta el último de Sudamérica, de este continente americano. Por eso hablamos de la Patagonia siempre, porque está al último, ¿verdad? Entonces, Dios nos escucha en todas las partes del universo. Bendito el nombre del Señor. Y eso debería ser motivo para nosotros alentarnos de que el sumo sacerdote, que permanece para siempre, nos escucha. Decía un hermano, aun cuando usted siente como que en su carne no está siendo escuchado, aun cuando usted siente como que la atmósfera está tensa, la atmósfera está difícil, parece que sus palabras no pasan del techo, ¿sabías que Dios te escucha ahí? ¿Sabías que Dios te atiende cuando tú clamas a Dios? Esto no se trata de que si tú sientes que me está escuchando Dios. Esto no se trata, ¿será cierto que Dios me está escuchando? La Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Y la Biblia dice también que el justo vivirá por fe. Bendito el nombre del Señor. No tienes que esperar que tu cuerpo sienta, o que tú sientas que ahí está el Espíritu Santo. Esté o no esté, tú tienes que creer que Dios se está moviendo. Esté o no esté, tú tienes que tener la completa seguridad de que Cristo está a tu lado, que Cristo está en tu vida. Es más, Él está en mí. Bendito el nombre del Señor. No permitas que aquellos pensamientos oscuros entenebrezcan tu mente y tu corazón, y de repente sales frustrado de la iglesia. Y es más, hay creyentes que salen frustrados de la oración porque dicen, Dios no me escucha nada. Reprende al diablo, porque el Señor está ahí. Él es el sumo sacerdote para siempre. Él te va a estar escuchando en tus debilidades. Él sabe la condición en que tú estás delante de su presencia. Solamente abre tus labios, comienza a depositar esa confianza en tu papá, que te comprende la situación y la condición en que estás en ese momento. Pero no te frustres que Dios no te está escuchando. No te frustres que tú no sentiste nada. Tú no tienes que sentir para creer en las promesas de Dios. Tú tienes que creer simplemente que Cristo es real, que Cristo es verdadero.
Una de las formas de cómo el enemigo está atacando a la gente, él está trayendo depresión, le está trayendo ceguedad, le está trayendo frustración al evangelio, es que no sientes nada. ¿Cómo que no sientes nada? Siendo así, entonces estaríamos perdidos, ¿verdad? No te equivoques, hermano, que el evangelio es por fe. No es por vista ni por lo que tú sientes. No, el evangelio es por qué. Por fe, amados hermanos, en el nombre de Jesús, hay que creerlo, por fe, que mi Dios está conmigo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, templo del Dios Altísimo. Gloria al nombre del Señor, denle un aplauso al Señor. Mire ahora lo que dice, Hebreos capítulo 4, versículo 14, me fascina, porque hay gente que como que tiene que esperar que se mueva algo para que se entienda que Dios está haciendo conmigo algo. Hebreos 14:15, ¿qué dice? Hebreos 14:14. Dice el mismo sacerdote por excelencia, el sacerdote para siempre. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Cuántos tienen a ese gran sumo sacerdote? ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Dígalo con fuerza. Dígalo con ganas, dígalo con pasión. Jesús es mi gran sumo sacerdote. El diablo tiene que saber muy bien que Jesús es mi sumo sacerdote. Mire, por tanto dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Sabe de qué cielos habla? Habla de la atmósfera, más arriba hay otra atmósfera, y luego, ¿verdad? Para llegar al cielo, donde habita el Señor, habla de los cielos, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál profesión? La profesión del Evangelio de fe. El Evangelio de la fe, mis amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Versículo 15, mire lo que dice. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe el Señor que conoce nuestras debilidades? Él te entiende cuando tú estás débil. Él sabe lo que tú estás pasando, lo que tú estás experimentando. Bendito el nombre del Señor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Claro, mientras estaba en el ministerio terrenal, usted sabe que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, la semejanza humana. El Señor fue tentado en todo, pero, ¿qué dice? Sin pecado. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor entiende la condición nuestra. No te frustres, no temas, no permitas que el enemigo confunda tu vida, tu relación con el Señor. Aleluya. El gran sumo sacerdote nos invita a acercarnos al trono de la gracia, que es el trono del Dios viviente y que a su vez es la presencia del Señor. Ese es el trono de la gracia. El gran sumo sacerdote, bendito el nombre del Señor. No importa cuál sea nuestra condición, amados hermanos. Si nos arrepentimos, si nos alineamos con el Señor, ¿verdad? Él se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestra situación y de nuestra condición, porque Él mismo lo experimentó en carne propia cuando estaba en el ministerio terrenal, o sea, cuando estaba en la tierra, en la carne, en la humanidad, porque era 100% hombre y 100% Dios, pero en la humanidad el Señor experimentó toda clase de tentación, toda clase habidas y por haber, lo que usted y yo experimentamos hoy en el día, también el Señor lo experimentó. Es por eso que está diciendo aquí la cita bíblica, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos de nuestras debilidades.
El Señor entiende, mis amados hermanos. ¿Cuál es tu problema en este día? ¿Cuál es tu situación? Probablemente estés diciendo, mi situación es difícil. Ahora mismo estamos pasando una situación difícil, hermano. ¿Sabías que el Señor conoce esa situación? El Señor sabe por lo que estás atravesando. Todos estamos atravesando por en algún momento una situación caótica probablemente. Pero quiero que tú sepas que Jesús, Él conoce claramente por lo que tú y yo estamos atravesando, ya sea de muerte, ya sea problemas emocionales, ya sea problemas en las finanzas, ya sea problemas en la salud, en la familia. Quiero animarte que en este día el Señor sabe que Él conoce esa situación y Él está en el control de todo. El Señor está en el control de todo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor muchas veces en su voluntad permisiva, el Señor permite que pasemos tales cosas, porque dice la Biblia que todo eso obra para bien. Hay momentos que el Señor nos va a meter en un sedazo, o en un trapiche, o en un lugar donde nos sentimos asfixiar, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero Él quiere mostrar su gloria ahí. ¿Sabe? Pedro vio la gloria cuando Jesús le mandó a caminar en el mar. Estaba caminando. ¿Sabe por qué permite Jesús caminar? Porque Él quería que experimente y vea la gloria de Él. Amén. ¿Cuál era la gloria que Él pudo ver? Que en el momento que Él estaba hundiéndose, ¿verdad? Él clamó al Señor. Cuando estamos en necesidades, cuando estamos en dificultades, cuando tú estás pasando por esas debilidades e enfermedades incurables, por esas situaciones difíciles que el hombre te pueda ayudar, clama a Dios. Clama a Dios, auxilio, Señor. Tú eres mi pronto auxilio, Padre. Tú eres el sacerdote por excelencia y yo vengo a ti, Señor. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pedro? Levantó su mano. Señor, auxilio. Estaba hundiéndose en el agua. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué dijo? Hunde tú, ¿verdad? No, Él no va a permitir eso, que en tus problemas que tú estás pasando, Él no va a permitir que te quedes hundido, ni tampoco va a permitir que te quedes avergonzado. El Señor no te llamó para que te quedes en el piso. El Señor te llamó para que vueles como las águilas. El Señor te llamó para que entiendas el propósito de Dios, que no es que te quedes hundido, que no es que te quedes bajo de las aguas. El Señor te capacitó y te hizo un hombre y una mujer con capacidades sobrenaturales. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en tu vida. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Cuando viniera el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder. ¿Cuántos quieren poder? Pero el poder viene de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? Cuando haya venido ¿quién? No espere, mi hermano, que venga un profeta, que venga otro pastor, que venga un evangelista y que venga alguien para que se levante tus ánimos. Levántate, cree en ese sacerdote por excelencia. Créele a Jesús. Jesús es el único que te va a infundir un booster, mira, más potencia que el booster que le damos a los carros. Cuando los carros quedan sin batería, tú le das booster, ¿verdad? Pero el booster que recibe del cielo es un booster seguro. Bendito el nombre del Señor, porque el booster de que te damos a los carros, más allá se te queda cuando se te acaba. Pero el booster del cielo es inagotable. ¿Sabes qué? Cuando habla del trono de la gracia, habla de la fuente inagotable, la fuente para tu debilidad, la fuente para tu enfermedad, para tu problema, para tu situación. Solamente que tenemos que hacer es entender que necesitamos venir a la fuente, a beber de la fuente. Cuando te sientas sediento, no te detengas por allá afuera. ¿Quién me da agua? ¿Quién me ayuda? Corre a la fuente, corre al trono de
de la gracia de Dios, que allí está el sumo sacerdote para ayudarte, para levantarte. Bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso a Jesús, que vamos terminando. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios sabio. Aleluya. Él es el Dios eterno. Él es el Dios maravilloso. Y una de las cosas que dice el Señor, ¿verdad? No penséis que he venido a abrogar la ley, porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se habla de la ley, ¿verdad? Pero hay incluso mucha gente, Dios me lo bendiga, hay incluso mucha gente que dice que los diezmos no hay que dar, ¿verdad? Que los diezmos era simplemente para el Antiguo Testamento, los diezmos era simplemente por la ley. Ok, si usted dice eso, veamos lo que dice la Biblia, ¿no? Dice en Mateo capítulo 5, versículos 17-18. Mateo 5, 18, miren lo que habla. ¿Estamos acá? Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 18. ¿Qué dice al respecto de la ley el Señor? Aquí recuerden que en Mateo habla Cristo. Amén, amados hermanos. ¿Qué dice? No penséis, oiga esto, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen que yo he venido a abolir la ley, dice el Señor. Sino que no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Versículo siguiente, 18. ¿Qué dice el versículo 18? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces lo que están diciendo aquellos que solamente en el Antiguo Testamento eran los diezmos, el Señor está diciendo aquí claramente, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Él vino a cumplirlo, amados hermanos. Él vino a cumplir la ley. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Pero veamos aquí, a partir de eso, en Juan capítulo 8, versículo 36. Algo que a nosotros nos hace caminar en el orden del Señor. O sea, cuando el Espíritu Santo, como decía la hermana, sentí esa liberación aquí, inmediatamente tú vas a ver cuando eres libre qué es lo que te pasa. Cuando eres libre tú te quedas a la orden del Maestro. Aleluya. Ya no atiendes a tu carne, ya no atiendes a tus sentimientos, vas a obedecer en el orden de Dios ahora. Por eso una gente necesita ser libre, una gente que no puede orar, una gente que no puede congregarse, ¿verdad? Continuamente. Una iglesia tiene problemas, necesita ser libre. ¿verdad? Cuando una gente es libre, comienza a buscar a Dios voluntariamente, porque ya no es él que se está caminando, es Jesús ahora que tiene el control de esa gente. Veamos lo que dice Juan capítulo 8 versículo 36, que dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esto dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Bendito el nombre del Señor. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe? La gente que es libre nunca cuestiona a Dios. Jamás cuestiona a Dios. En nuestra vida y en tanta gente que hemos conocido que han tenido un encontronazo con Dios, jamás he visto que han estado peleando por los diezmos, si es de dar, si no es de dar. Otros están averiguando, otros están por aquí, por allá averiguando si hay que dar o no. El que es libre, mire, queda libre porque entiende que es Cristo que lo ha hecho libre. Y automáticamente su vida fluye para Dios, camina para Dios y vive para Dios. Y entiende que todo lo que hay, todo lo que ha recibido, no es suyo, sino de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos ahí esa necesidad, ¿verdad? Que necesitamos ser libres en algunas áreas para no cuestionar al Señor en áreas que a veces a nosotros no nos gusta o no queremos entender. Bendito el nombre del Señor.
Y es por eso ahora que Él nos dice en Hebreos capítulo 4, ¿qué debemos de hacer? En la cita que habíamos leído, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Lo que el Señor está queriendo decir, que nosotros debemos, ¿verdad?, de acercarnos a Dios confiadamente. No nos acerquemos a Dios con una serie de problemas que estamos peleando contra Dios mismo, ¿verdad?, que estamos discutiendo contra Dios. Sino el Señor dice, acérquense confiados, que yo les voy a dar la respuesta, que yo les voy a hablar, yo les voy a hacer libres. Bendito el nombre del Señor. Una persona libre tiene la facultad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a ir hablando. El Espíritu Santo le va a hablar en la noche, qué sé yo, en el sueño, le va a hablar en el camino, le va a hablar durante el día, le va a comenzar a hablar el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Por eso que bueno, le estamos animando también, ¿verdad?, para que ustedes vayan anotándose a ese retiro que nosotros vamos a tener. Esos retiros son hermosos, son tremendos. Bendito el nombre del Señor. ¿Verdad? Y así la vida nuestra comienza a tener sentido en el Señor. Ahora, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, voy terminando. Mire lo que dice, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Amén, ¿estamos acá? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos saben que hay un solo Dios? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Bendito el nombre del Señor. Hay un solo Dios, mis amados hermanos, y hay un solo mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Ten la confianza en Él como sumo sacerdote, como el sacerdote por excelencia. Tenga la completa confianza al acercarse a Él. Acérquese como un niño que viene a su padre a pedir algo, ¿verdad? Y el Padre se lo va a dar. Gloria al nombre del Señor. Es necesario que nosotros comencemos a ver las cosas que Dios está diciendo. Bendito el nombre del Señor. ¿Verdad? Lucas capítulo 11, finalmente. Veamos lo que dice un poquito acerca de lo que estamos hablando del diezmo. Dice Lucas capítulo 11, versículo 42. El Señor hizo mención del diezmo en el Nuevo Testamento. Porque hay gente que dice, no, que en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo. ¿Cómo no? Se menciona el diezmo. ¿Verdad? Lucas capítulo 11, versículo 42, mira lo que dice. ¿Estamos acá? Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta. ¿Qué dice? Que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario de hacer sin dejar aquello. ¿Qué era aquello? De diezmar. Usted está viendo al principio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis. Esta era una parte de la enseñanza que Jesús está poniendo en el Nuevo Testamento. Que diezmáis la menta. O sea, sabían diezmar de la menta, de la ruda y todas las hortalizas, ¿verdad? Y pasáis por alto la justicia y el amor. En otras palabras, el Señor le estaba recalcando a los fariseos, a los religiosos, que ellos se hacían alarde, se vanagloriaban de los diezmos que traían, ¿verdad? Y lo venían trayendo a Dios. Pero esto era lo que el Señor le llamó la atención. Ay de vosotros fariseos, ustedes están diezmando, sí, lo entiendo, pero ustedes han dejado, dice, y han pasado por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario de hacer, pero dice, sin dejar aquello. ¿De qué se refiere aquello? Es del diezmo. Luego hay otra cita también, ¿verdad?
Bendito el nombre del Señor. Déjeme verlo. En Lucas también capítulo 18, versículo del 9 al 14. Usted se recuerda que el Señor enseñaba por parábolas, ¿verdad? El Señor utilizaba las parábolas. ¿Para qué? Para enseñar. Para que sea más fácil entendible. Un lenguaje más entendible. El Señor utiliza esta parábola para traer una enseñanza ahí. Pero ahí menciona los diezmos. Lucas capítulo 18 del 9 al 14 dice. ¿Estamos acá? Dice. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Y luego el versículo 12 dice: ayuno 2 veces, wow, era tremendo el hombre. Ayuno 2 veces a la semana, ¿doy qué? Y no hizo entonces el Señor mención de los diezmos aquí en esta parábola. La parábola, si usted ve al principio, es del Señor. Hace mención del diezmo aquí. Dice, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Verdad? Y sigue más abajo, terminamos un par de versículos más abajo para que veamos el final. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será que enaltecido. Bendito el nombre del Señor. Por eso necesitamos ser humildes delante de Dios. Necesitamos que Dios haga misericordia con nosotros, que Dios siga tratando con nosotros, que Dios siga formando el carácter de Él en nosotros, que Dios siga revistiéndonos de Él en nosotros. Bendito el nombre del Señor. La única manera que va a haber una diferencia es cuando nosotros nos revestimos de Él. ¿Cuántos se quieren revestir de Él? Vaya a ponerse de pie ahí donde usted está. Vamos a orar y vamos a pedir que ese gran sumo sacerdote, el Dios del cielo, el Dios nuestro que permanece para siempre, Él sea cada día nosotros manifestándose, pero también que usted entienda que Él tiene cuidado. Él tiene cuidado en nuestras situaciones, en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades. Él nos entiende. Él no quiere dejarnos caídos. Él no quiere que nosotros estemos mendigando. Él no quiere que nosotros comencemos a llorar por llorar simplemente. Llora en la presencia de Dios, está bien. Pero si comienzas a llorar a los hombres, yo te aconsejo que llores delante de Dios. Que vengas a llorar a la presencia del Señor. Que vengas a derramar tus lágrimas como lo hacía Ana, ¿verdad? Que venía a la presencia del Señor, y aunque el diablo, ¿verdad?, siempre va a estar en medio atacando, porque el sacerdote Elí decía: esta está embriagada, esta está borracha. Bendito el nombre del Señor, porque el diablo, cuando tú comienzas a buscar a Dios, tú tienes que entender que tienes que estar velando, porque el diablo va a salirte más adelante. Él va a ver que tú estás metiéndote con Dios. Va a decir: esto no me conviene, ahora le voy a tender una trampa. Como dicen en nuestro país, pilas. O en México, como dicen, abusado. Exacto. Ponte abusado, ¿verdad? Porque el enemigo no duerme. Cuando tú estás comenzando a buscar a Dios, ¿sabes qué? El diablo te tiene preparado una trampa. Pero tú tienes que estar advertido que más poderoso es que el que está contigo que el que está contra de ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No temas que aunque el diablo se levante como
como río, dice la Biblia. El Espíritu de Jehová levanta bandera. Él va a levantar bandera por ti. Él va a pelear por ti. Él va a dar la cara por ti. Aunque el mundo y el medio mundazo, el diablo se levante contra ti, Dios va a pelear contra ti, por ti y por mí. Bendito el nombre del Señor. Levante sus manos, ore a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias. Oh, te bendecimos, Maestro. ¿Cuánto le dan gracias a Dios en esta mañana? Simplemente haz un alto, cierra tus ojos, ponte en comunión con el Señor ahí. Levanta tu adoración al cielo. Dile: Señor, te amo en esta mañana. Papito Dios, yo quiero que tú sepas que yo vine a esta casa para decirte que te amo. Vine a este lugar, a tu presencia. Vine al trono de gracia para decirte que te adoro, Señor. Vine a decirte que aunque pase por aflicciones, que aunque pase por situaciones adversas, yo te seguiré amando, papá. Yo seguiré bendiciendo tu nombre, Señor. Yo seguiré exaltando tu glorioso nombre, Padre mío. Oh, comienza a confesar esa gratitud, esa promesa hacia Dios, que tú quieres ser un instrumento, una hija, un hijo de Dios, que quieres levantar ese altar de adoración a su presencia. Oh, precioso eres, Señor mi Dios. Gracias, amado Dios. Levanta tus manos ahí. Voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Mira este pueblo, Señor. Mira a tus hijos. Mira, Señor, oh Dios, este pueblo que ha venido en esta mañana. Padre mío, tócalo, Espíritu Santo. Si están enfermos, Señor, sánalos. Padre mío, si necesitan fuerza, imparte fortaleza. Imparte, Señor, ese toque divino tuyo, Señor, sobre sus vidas, Padre mío, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Padre bello, gracias. Oh, Padre, los bendecimos. Padre, ponemos en tu presencia. Ayúdalos a tomar direcciones sabias. Ayúdalos, Señor, que sus vidas, Padre mío, puedan estar dirigidas por tu mano, por tu presencia, por tu Espíritu, Padre. Cúbrelos, guárdalos, Señor. Oh, Padre, y levántalos como un ejército, Padre mío, entendido, un ejército, Señor, que se involucra, Señor, oh Dios, en tu reino, Padre mío, para arrebatar, para posesionarnos, para aquello que tú nos has llamado, Señor, Padre mío. Sé tú capacitando, Señor, hombres y mujeres en esta casa, Señor amado, entendidos, Dios de la gloria, que tenemos un gran Padre, un gran sumo sacerdote, que entiende nuestras debilidades, que entiende nuestra condición y situación, pero a pesar de eso, Señor, nos levanta a cumplir con sus santos propósitos en nuestra vida, Dios de la gloria. Oh, amado Señor, mi Dios. Oh, Padre, prepara, capacita, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, levántame, capacítame, Señor. Yo no quiero ser un creyente cualquiera. Yo no quiero ser uno más en tu reino, Señor. Yo quiero ser un instrumento vivo para honrarte, para glorificarte. Yo quiero ser un Elías, yo quiero ser un Moisés, yo quiero ser un Pablo, Señor. Yo quiero ser una Esther, yo quiero ser una Ruth. Bendito el nombre del Señor. Confiesa al Padre. Dile que tú estás enamorado de Él y tú quieres desvelarte. Tú quieres cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Bendito el nombre del Señor. Si en este día hay alguien que quiera decir: Señor, yo en este día yo me rindo. Yo rindo mi corazón. Yo rindo mi vida en tu presencia. Yo quiero aceptarte a ti como mi Señor. Yo quiero reconciliarme contigo. Si hay alguien de esa gente en esta mañana, simplemente levántate, ponte de pie. Levántate, dile: Señor, yo te quiero en esta mañana. Señor, yo anhelo tu presencia. Señor, yo no quiero irme de aquí sin ti, Señor. Yo quiero tu presencia, Padre. Si hay alguien que diga eso, levanta tus manos. Vamos a orar por ti en el nombre de Jesús. Padre bello, mira este pueblo, Señor. Glorifícate en sus vidas, Maestro bueno. Oh, repite esta oración conmigo si tú quieres. Padre Santo, en esta mañana rindo mi vida en tus manos. Te abro mi corazón, Señor amado. Me reconcilio contigo. Oh, Padre, me arrepiento de mis pecados. Y te pido, Señor mi Dios, que tú seas, Padre mío, tomando
el rumbo, oh Padre mío, el camino por el cual tú me vas a permitir transitar, Señor mi Dios, que sean caminos de verdad, de justicia, Padre mío, donde tú me instruyas. Oh Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la sabiduría del cielo para honrarte y para glorificarte todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor mi Dios. Oh Padre maravilloso, gracias. Gracias, gracias Jesús. Gracias, Señor mi Dios. Toda la gloria es tuya, Maestro bueno. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, más hermanos. Qué bueno que estamos acá. Bendito el nombre del Señor. Les animo